Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre las unidades de almacenamiento. Principalmente vamos a hablar sobre las memorias volátiles, no volátiles y los discos duros. Nuestro grupo está conformado por John Carlos Montes, Eduardo Borges, David Díaz y mi persona Javier Jiménez, quien les habla. Primero que todo, trataremos de hablar de qué son las memorias, los tipos de memorias que es más comunes como las volátiles y las no volátiles y los discos duros. La memoria principalmente, según la informática, son dispositivos basados en circuitos que posibilitan el almacenamiento limitado de información y su posterior recuperación. Las memorias suelen ser de rápido acceso y pueden ser volátiles o no volátiles. La clasificación principal de las memorias son la RAM y la ROM. Estas son memorias utilizadas para el almacenamiento primario de la información de la cual se quiere almacenar en el dispositivo o el PC. Memorias volátiles. La memoria volátil es un dispositivo de almacenamiento cuya información se pierde al interrumpirse la energía eléctrica. Algunos ejemplos de memorias volátiles son memoria RAM, memoria FPM RAM, memoria EDO-RAM, memoria BEDO-RAM, memoria RIM, memoria DRAM, memoria SRAM, memoria SDRAM, memoria SDR, memoria DDR-SDRAM, memoria DDR2, DDR3. Memoria RAM es la memoria desde donde el procesador recibe instrucciones y también donde el procesador guarda los datos que esté utilizando en el momento actual. Físicamente está formada por conjuntos de chip o módulos de chip conectados a la placa base. Es una memoria de tipo volátil, ya que los datos que alberga desaparecen al ser desconectada a la fuente de energía. Memoria SRAM es un tipo de memoria basada en semiconductores que, a diferencia de la memoria DRAM, es capaz de mantener los datos mientras esté alimentada, sin necesidad de circuito de refresco. Sin embargo, si son memorias volátiles, es decir, que pierden la información si se les interrumpe la alimentación eléctrica. Memorias SDRAM. Las memorias SDRAM son un tipo de memorias síncronas, es decir, que van a la misma velocidad del sistema con unos tiempos de acceso que en los tipos más recientes de DDR3. Son inferiores a los 10 ns, llegando a los 5 ns en lo más rápido. Las memorias SDRAM se dividen a su vez en CDR, DDR, DDR2, DDR3. En todos los casos de memoria del tipo SDRAM, SDR, DDR, DDR2 y DDR3, se trata de módulos de 133 mm de longitud, pero no son compatibles entre sí. Las memorias anteriormente mencionadas son las que más se usan en la actualidad. Aquí tenemos unos ejemplos de memorias. Tenemos la memoria EDO, memoria SIM, tenemos la memoria DIMM, la memoria más alargada, con 168 contactos y en zócalos generalmente negros. Llevan dos muescas para facilitar su correcta colocación. Pueden manejar 64 bits de una vez, por lo que pueden usarse de uno en los Pentium K6 y superiores. Existen para voltaje estándar 5 voltios o reducido a 3,3 voltios. Bueno, aquí tenemos la memoria DDR2, tenemos memoria DDR3, la memoria RAM, tenemos la SIM72, DIMM144, DIMM168, DIMM72. El lot de memoria RAM. Aquí tenemos la ranura SIM, tenemos la ranura DIMM. Aquí tenemos varios tipos de memorias.
Memorias no volátiles. Las memorias no volátiles son aquellas memorias que a pesar de no recibir energía, mantienen lo que tienen almacenado. La información que tengan ahí la mantienen, o sea, no la borran, diferente a la RAM, que si no le llega energía, la borran la información. Algunos ejemplos o los tipos de esta memoria son la ROM, memoria flash y memoria en caché. Se puede decir que es un tipo de memoria ROM. Empecemos por la memoria ROM. La memoria ROM es una memoria de solo lectura, que solamente venía programada de fábrica, o sea, el usuario no podía programar esta memoria. El usuario tenía que decirle a la fábrica cómo era que tenía que, o cuáles eran los datos que él deseaba que estuvieran almacenados para que la fábrica se los programara. Luego evolucionó a la memoria ROM, que viene siendo una memoria de programación. O sea, ya es memoria de programación que le permite al usuario programar. Tenía la gran desventaja de que una vez programada por el usuario, se convertía en una memoria de solo lectura. Debido a esto, evolucionó a la EEPROM. La memoria EEPROM ya es una memoria de programación y de reprogramación, que le permite al usuario hacer las dos cosas, pero que tenía la gran desventaja de que para volverla a reprogramar tenía que borrar todos los datos, todo, también los que deseaba el usuario que quedara, y volverlos a sobreescribir o volverlos a escribir. Tenían que utilizar aparatos especiales o diferentes, sí, aparatos especiales que eran muy costosos, y estos trabajaban con luz ultravioleta. También se necesitaba extraer de la placa base, programarla y luego insertarla nuevamente. Debido a estas grandes ventajas, salió o evolucionó a la EEPROM, que corrigió todas las desventajas que tenía la EEPROM. Ya el usuario podía programarla y reprogramarla desde el PC sin necesidad de sacarla de la placa base ni volverla a insertar nuevamente. Digamos que esta fue la última de la ROM, de las más actuales. Luego, bueno, esta tenía la gran desventaja de que era muy costosa, a pesar de que daba muchas facilidades, sus costos eran altos. Debido a esto, evolucionó, y otra cosa más, evolucionó a la memoria flash. Pues un ejemplo de la memoria flash que es combinada, que también es una EEPROM, es la BIOS, que lo que hace es, o la utiliza para guardarle o almacenarle programas encargados de hacer un diagnóstico, un chequeo de todos los dispositivos de entrada y dispositivos de salida de hardware, y que estos estén correctamente, para luego dar paso al arranque del sistema operativo. Otra de las memorias son la memoria caché. La memoria caché, que lo que hace es acelerar el procesamiento de datos que ya ha habido entre la CPU y la memoria RAM. O sea, él almacena los últimos datos que se han utilizado frecuentemente para tenerlos ahí almacenados cuando el usuario los requiera, volverlos a utilizar. Eso es todo lo que tengo sobre memorias no volátiles. Espero que hayan entendido. Discos duros. Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura y escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Los discos duros fueron inventados en 1956 por la IBM.
Partes del disco duro. Platos, es donde se graban los datos. Cabezal, el cabezal de electroescritura donde se almacenan los datos en el disco. Motor, es el que hace girar los platos. Electroimán, mueve el cabezal. El circuito electrónico de control que incluye una interfaz en la computadora e incluyendo la memoria caché. Bolsa desecante, es una pequeña bolsa de gel que se encuentra para evitar la humedad. Caja, que hace protegerla de la suciedad, motivo por el cual suele traer un filtro de aire. Tipos de disco duro. Los tipos de disco duro podemos encontrar los IDE, los SSI, los SATA y los SAS. Los discos IDE y los discos SATA son los más discos utilizados en los equipos de escritorio y portátiles. Los discos SCI y los SAS son los utilizados en los servidores. Y los discos sólidos actualmente son utilizados tanto en equipos de mesa como equipos portátiles y como discos portables. Los discos IDE. IDE es el disco duro de siempre, el que está todavía en algunos ordenadores de sobremesa y unos pocos servidores. No es una buena elección para un servidor, dado que aunque se han quedado obsoletos, no están pensados para estar trabajando en un RAID. Su velocidad llegó hasta 133 MB por segundo. Los SATA son los sucesores del IDE o también llamado PATA. Tienen un precio asequible y por cantidades módicas de dinero podemos tener un servidor con gran capacidad de almacenamiento, y si añadimos el hecho de que hay una gran cantidad de controladoras RAID para estos discos, nuestro servidor podría almacenar todos los datos que necesitamos. Actualmente se utilizan más los discos SATA que los IDE, ya que manejan mejores velocidad que los IDE. La velocidad actual de los SATA es de 3 GB por segundo, que los discos conocidos como SATA 2. Hay que aclarar que aunque estos están entrando fuertemente en el mercado, los servidores no se pueden comparar con la fiabilidad del tipo CSI. Estos discos más que todo son para ordenadores comunes, los SATA. CSI, el dispositivo para RAID por excelencia, se puede utilizar como discos independientes en una controladora CSI, pero sin posibilidades de hacer RAID. Pueden utilizarse hasta 15 discos por cada CSI que disponga la controladora. Si la controladora tiene 2 canales, puede controlar hasta 30 discos. En el caso de que utilicemos una controladora RAID, el principio es el mismo. Se pueden enchufar hasta 15 discos por cada canal que tenga la controladora RAID. Su velocidad actual es de 300 MB por segundo, anteriores a modelos que iban de 160 MB por segundo, 80 MB por segundo, 40 MB por segundo. Aunque esa velocidad disminuye cuanto más discos conectemos al canal de la controladora CSI, ya que son más datos por el mismo cable. A medida de mayores discos, menos velocidad. SAS es una evolución de los discos CSI. La tecnología es prácticamente la misma, pero han variado el tipo de conector trasero del disco. Las controladoras SAS pueden ser de un tipo que lleva varios conectores, y por cada conector se puede enchufar un único disco SAS o SATA, y otro tipo que pueden llevar uno o más, pero con unos cables que permiten conectar varios discos a la controladora. Y por último, los discos de estado sólido, los SDD, son las denominadas unidades de estado sólido, y que a diferencia de los demás discos no tienen partes movibles en su interior. La mejor analogía que se puede hacer en que estos discos en su interior hay módulos de memoria mucho más rápidos que un disco tradicional. El problema es que a fecha de hoy son muy caros y muy poca capacidad de almacenamiento. Actualmente los discos de estado sólido son costosos, pero sus capacidades son muy pequeñas, ya que son de 128 GB y 80 GB. Varía según la marca y el precio. Aquí podemos ver claramente la imagen de un disco de estado sólido
como lo decíamos anteriormente, no tienen partes movibles, todas las partes son ensambladas.